¿Me permites enamorarte? Voy a compartir un relato, una situación que ha vivido una gran amiga y la voy a compartir por más que responderle a ella, porque creo que es importante en los momentos en los que estamos viviendo, porque tal vez esto se vaya a dar o a visualizar o a revivir mucho más de lo que creemos. Ella me compartía que estaba pues transitando, caminando con sus mantras, con su consciencia, con su presencia, tomando esa revisión de sonrisa interna, de hacer esos pasos hacia donde uno quiere caminar, pero con cada vez mucho autoconocimiento y esa presencia propia. Y de repente, han empezado muy violentamente a enfrentarse personas delante de, no solo de ella, sino de más gente que había alrededor. Obviamente eso genera un shock, un shock, un shock que hace además fácilmente apartarse. ¿Qué hacer cuando esto se da? Y no solamente qué hacer, sino qué diferente es lo que estoy viviendo en mi interior cuando estoy pretendiendo crear un mundo mucho más consciente y realmente que me represente a lo que se manifiesta a veces, y digo a veces, no es que siempre se esté dando todo esto, no es que siempre el humano esté bastante mal, no es que nuestros ojos tengan que estar enfocándose a lo dañino o violento, porque no siempre es así. Pero es verdad que una de las cosas que yo suelo sugerir, o por lo menos a mí me sirve, cuando ante ese shock de algo que no controla el cerebro, que le viene además sin haberlo previsto, que casi no tiene herramientas o así cree o se siente el cuerpo en sí, que algo se ha manifestado y se siente fuera de ese contexto, cuando es algo que es tan rocambolesco y diferente a lo que vivimos por dentro. Una de las cosas que yo propongo es primero respira. Respira y darte cuenta que sí, que te está enseñando algo. Todo lo que se manifiesta fuera de nosotros nos está enseñando. ¿Cómo podemos aprender de las violencias? Bueno, la gran enseñanza es darnos cuenta que no todo es lo que vivimos en nuestra mente, no todo es lo que percibimos o interpretamos, y que más allá de nosotros hay otros mundos, otras decisiones, otras acciones, pero sobre todo otras heridas. Y es verdad que somos espejo, como se suele decir, ¿no? En muchos ángulos, pero aún así está bien y creo que es muy saludable reconocer nuestras diferencias. Si yo no hago ese camino, me va a ser difícil encontrarme a través de las diferencias de nuestras familias, de nuestros amigos, pero sobre todo de nuestras parejas o de nuestros hijos. En nuestro cerebro hacemos un diálogo de aquello que yo vivo por dentro y doy por bueno, cómo debería ser, cómo tendría que darse las cosas, en qué lugar la otra persona tenía que haberse puesto porque yo lo hago. Y claro, las posibilidades de situaciones así, no, gracias a Dios, no, o gracias a la vida, o gracias al humano, da igual, no siempre se dan. Pero cuando se dan, elijo, porque es una elección, de seguir revisándome cómo me vivo las diferencias del otro. Y luego, cuando hago ese camino a través de la respiración, si puedo traspasar más allá de esa acción, de esos hechos, sostener la posibilidad de juzgar, sostenerla y poder entrar un poquito más en su mundo, no de saber, no desde el conocimiento, desde la mente, sino
esa compasión que te hace entender qué debe haber dentro de esa persona o de esas personas para sacar tanto dolor, tanta necesidad de lucha, de enfado, de cólera. Pero hay un tercer paso muy interesante. Después de esa comprensión o ese intento de comprender que no siempre se logra, pero el intento ya nos sirve, ya nos hace mucho más humanos, ya nos hace crear vínculos, me devuelvo a mí y me recuerdo en mí y en mi árbol también hay violencias. Soy violento cuando tomo decisiones que claro que son incómodas para otros, aun siendo lo más adaptables. Soy violento cuando incluso tomo acciones o decisiones contra mí, no cuidándome, no poniéndome en prioridad, no teniéndome en cuenta. Soy violento cuando camino y piso sin estar en presencia. No solamente levantar la mano es violencia. Obviamente no nos sirve sentirnos culpables, pero hacer un ejercicio de recorrer cuánto de todo lo que fuera se acontece muestra trozos de nosotros, pues también nos hace más humanos, más cercanos, más auténticos. Y regresar al presente de la realidad, no de lo que me gustaría o de la imagen que proyecto, no, sino, wow, eso también está en mí. Es decir, si en mi familia pasara algo durísimo, crudo, ¿yo no sacaría mis violencias? Pues sí. Por eso, cuando hago esos 3 pasos, regreso al final a un punto que me da bastante paz, que es gracias. Gracias por darme cuenta de todo esto, gracias por seguir mostrándome cómo la vida es en todas sus facetas, para que yo también observe mucho más cercano todos los matices míos. A veces pensamos que venimos a salvar y a cambiar esas situaciones o a tener que hacer algo. Bueno, veremos y observaremos cuánto nuestro shock nos va a permitir hacer algo, cuánto también esas personas van a permitir que nos acerquemos o mediemos y cuánto vamos a poder y saber lidiar con nuestro miedo, con ese shock, con esas violencias propias, porque se nos olvida que la violencia llama más violencia. Si soy capaz de estar firme y resolutivo, bueno, tal vez podré hacer algo. Si no soy capaz, también tendré que generosamente acercarme a mí y reconocer en qué punto estoy y darme el permiso y no sentirme culpable porque no sirve. Es decir, no todos venimos a hacer algo, no todos, por supuesto, obviamente, sin hacer el papel de salvador. No todos tenemos la capacidad en ese instante, a lo mejor dentro de unos días sí, pero en ese instante, por mis circunstancias, por mis momentos, por mi diálogo, por cómo me ha venido la situación, de verme en la templanza de mis propias emociones, porque lo externo va a mover mis propias emociones. Entonces, mirarlo como un viaje, como una oportunidad de estar más cerca de nosotros, de observar en qué punto me encuentro y cuánto sí voy a poder mostrar camino de alivio o simplemente de autoescucha. A lo mejor no puedo hoy hacer nada. También voy a poner delante que a veces, cuando uno está en ese punto de mirada amorosa, que intenta seguir en la templanza y conectando con esa serenidad,
A veces pensamos, cuando vemos situaciones muy alarmantes y violentas, que entonces no sirve de nada todo lo que intentamos proyectar o toda la búsqueda de esa paz. Volvemos al mismo punto del principio. Si lo hago, si transito esa autoescucha, esa mirada compasiva y esa búsqueda de construir nuestra paz, no me hace ni mejor persona ni estar totalmente blindado ante los cambios de la misma vida. A lo mejor habrá momentos que, claro, que me rompa y pierda esa serenidad. Sí. Lo único es que tengo que entender que a lo mejor hacer un camino energéticamente desde ahí puedo remover al mundo. Sí, sobre todo cuando estoy cerca de amigos o familia que no están en un momento de paz. A lo mejor esa forma de hablar o de sentirme va a remover incómodamente al mundo. Y esto también lo tenemos que poner delante. Esto también me tengo que dar el permiso. Sí, a veces los incómodos somos nosotros también. A veces y no solo incómodos, sino los violentos somos nosotros. Pretendiendo o no, esa típica frase que cuando alguien está muy superado y está desbordado por circunstancias y sus emociones le saturan, pues la típica frase de relájate, no pasa nada, ten paciencia, pues a lo mejor fácilmente va a sacar mucha más violencia. Por algo muy sencillo, porque aunque yo lo diga desde mi calma y con buena intención, no de salvarle, sino de aportarle, he olvidado ponerme en su lugar. He olvidado transitar su mundo emocional, cómo se encuentra para llegar a ese estado. He olvidado sus batallas, si puede o no puede, sus herramientas y cómo se puede sentir ante mi energía. Y esto es bueno saberlo porque no siempre podremos decir, no siempre podremos hacer, no siempre podremos resolver. Y no habla de mejor ni de peor, sino de que somos humanos y aprovechemos todo lo que ocurre fuera para recordar, mirarnos con ese detalle, pero no quiere decir con juicio, con esa amabilidad que implemente la generosidad hacia dentro y hacia afuera, y que vayamos regando con compasión, pero obviamente tiene que nacer primero, inicialmente, hacia nosotros. ¿Y qué puedo hacer después? Porque luego hay un después. ¿Cómo continúo mi día a día después de una situación incómoda o dolorosa? Respirando mucho. Y por eso el agradecimiento, bueno, gracias porque no solamente me muestras las diferencias del mundo, sino me recuerdas, la propia vida me recuerda. Mirarme en mis propias violencias, pero también qué es lo que voy a aportar. Como dice Mario Luna en el Net Kaizen, hay un compromiso interno que tenemos, si queremos tomar, dejar al mundo mejor que lo hemos encontrado. A lo mejor no con esas personas, tal vez porque no se puede dar, pero sí por el resto. Y a lo mejor tampoco cambia la situación mundial, pero nuestra decisión, y es lo que sí nos puede dar paz. Puro Net Kaizen. Mejora continua desde tus pasos. Ya es. ¡Guau! Feliz día.